Buenos días para quienes nos acompañan desde Iberoamérica y el Caribe. Buenas tardes para quienes nos escuchan desde Europa, desde España. Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada abierta que organiza la Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica, la PRAI. Mi nombre es Ana Jimeno Berbegal y les hablo como consejera del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana en España. Este consejo es miembro de la PRAI y como tal lidera el grupo de trabajo de representación de género de la Plataforma de Reguladores. La jornada abierta que vamos a iniciar lleva por título Desafíos en torno a la regulación del audiovisual con perspectiva de género y es una iniciativa de la PRAI que parte de este grupo de trabajo. Muchas gracias, antes que nada, por acompañarnos en mi nombre, el de las compañeras del Grupo de Representación de Género y de la directiva y miembros de la PRAI. Tengan presente que vamos a proceder a grabar esta jornada. En primer lugar, daré paso a don Mauricio Muñoz Gutiérrez, quien hará los honores de inaugurar este acto. El señor Muñoz Gutiérrez es abogado de la Universidad de Chile, con amplia trayectoria tanto en el sector público como privado. El 2023 fue nombrado por el presidente de la República como presidente del Consejo Nacional de Televisión y es vicepresidente de la PRAI. Cuando quiera, tiene la palabra. Muchas gracias, Ana. Muy buenos días y buenas tardes, digamos, a todas nuestras colegas de ambas orillas del Atlántico. En nuestro caso, que estamos en el Pacífico, digamos, las saludamos del otro lado de la cordillera. Un agrado poder acompañarlos en el inicio de esta jornada. Eh, en tanto vicepresidente de PRAI, mi sensación es que el trabajo acometido por este grupo en particular es sumamente importante, ha sido sumamente consistente, creo que aborda una cuestión que nunca puede ser dejada de lado, las cuestiones referidas a los derechos, a la equidad de género, derechos de las mujeres, eh, suelen, suelen ser objeto de un cierto debate que en realidad resulta incomprensible en el estadio de desarrollo de la humanidad. Yo solo quiero darle la bienvenida, quiero compartir con ustedes algunos datos que permiten, creo, objetivar parte de este debate. Nosotros hemos realizado algunos estudios sobre consumo televisivo y presencia en pantalla, y el último del que disponemos nos muestra que a pesar del avance de la presencia de mujeres en las propuestas televisivas de nuestros regulados, en el caso de Chile, sigue habiendo brechas enormes en el caso, por ejemplo, de las fuentes. Nuestros datos muestran que a la hora de requerir opiniones expertas o vocerías de determinado tipo de actorías institucionales o sociales, el 80% sigue siendo hombre. Es decir, tengo a mi lado aquí un libro de Rebecca Solnit, al revés, los hombres me explican cosas. Pareciera ser que lamentablemente en las líneas editoriales de nuestros regulados sigue habiendo un sesgo en ese sentido, y creo que sigue habiendo una sobrepresencia de la actitud de que los hombres expliquemos cosas que en realidad perfectamente podrían ser explicadas también por las mujeres. En consecuencia, hay un déficit de presencia en las pantallas de mujeres que yo creo requiere un trabajo más de fondo y una reflexión también para actualizar, digamos, nuestras herramientas y estrategias regulatorias. Y también para ser bien consistentes con ese punto de vista, y dado lo de Rebecca Solnit de que los hombres me explican cosas, yo quiero dejar de explicar ninguna cosa, en realidad, para que el debate se centre en quienes forman parte del grupo de trabajo y yo paso a escuchar. Muchas gracias, bienvenida, y es de esperar que en un futuro no tan lejano nos podamos abrazar, creo que al menos en el Congreso de noviembre. ¿Mm? Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, señor Muñoz, y así será, espero. A continuación, les expondré brevemente la dinámica que vamos a seguir en esta jornada abierta.
En primer lugar, escucharemos a las diferentes panelistas y durante el transcurso de la sesión ustedes podrán escribir sus preguntas o comentarios en el espacio que hemos reservado para ello y que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas con el rótulo preguntas y respuestas. Cuando finalicen todas las ponencias, les iré trasladando las diferentes preguntas a las ponentes a las que vayan dirigidas y abriremos el turno para que puedan responderles. Después se cerrará el acto la secretaria ejecutiva de la PRAI, Mónica Durán. La previsión es que esta jornada, esta sesión, tenga una duración aproximada de hora y media. A continuación les presento muy brevemente a los panelistas que nos acompañan, después les hablaré con un poquito más de profundidad y que hoy tendremos el honor de escuchar, que son doña María Noel Baeza, directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, doña Yerilé Polanco Uribe, investigadora, comunicadora social, periodista y máster en escrituras audiovisuales, doña Catalina Jurado Toro, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, doña Karen Cea Pérez, encargada de Derechos Humanos, Género e Inclusión del Consejo Nacional de Televisión de Chile, y por último, doña Miriam Larco Sicheri, secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión de Perú. Las intervenciones serán de entre 10 y 15 minutos, a excepción de la mía, que simplemente les daré un poco de contexto y que espero que sea un poco más breve. ¿Me permitirán que les explique el sentido de la celebración de esta jornada? Como saben, la PRAI cuenta con un grupo de trabajo específico sobre la representación de género en el audiovisual. Para el periodo 2023-24, este grupo de trabajo, liderado por el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, ha planificado desarrollar una serie de proyectos, entre los cuales se encuentra ya en una fase bastante avanzada un documento de orientaciones que nosotras consideramos un plan estratégico para la aplicación de la perspectiva de género en la organización de la PRAI. Otro de nuestros proyectos en marcha es la apertura de canales de colaboración, sinergias y vínculos con otras organizaciones que velan por los derechos de las mujeres para tejer alianzas que nos permitan empujar hacia adelante con mayor fuerza la igualdad en el sector audiovisual. Y en este sentido creemos que estamos en especial sintonía precisamente con los objetivos actuales de ONU Mujeres, o al menos con alguno de ellos. En breve nos centraremos también en un proyecto que nos hace especial ilusión y por el que estamos muy motivadas, que es la creación de una agenda de mujeres expertas en todas las disciplinas, especialmente en el ámbito geográfico de Iberoamérica y el Caribe, como recurso de fuentes informativas para la producción audiovisual. El objetivo nosotros que esta agenda facilite y contribuya a alimentar las agendas de periodistas para conseguir una presencia equilibrada y justa en las pantallas de las mujeres expertas en todos los ámbitos, porque sabemos que las hay y estamos convencidas de que una de las principales barreras que dañan la credibilidad, la legitimidad y la posición y estatus de las mujeres en el mundo es la manera en que somos representadas en espacios de influencia tan poderosa como el audiovisual. También porque para conseguir la igualdad es necesario poblar el imaginario, especialmente el de las niñas y niños, de mujeres referentes en todos los campos. Sembrar el imaginario es mostrar la posibilidad de alcanzar metas en todos los ámbitos y sembrar también nuevas oportunidades. Así que tenemos mucha confianza y esperanzas puestas en este proyecto de agenda de expertas y, ¿por qué no?, lanzamos desde aquí a la directora regional de ONU Mujeres, que nos acompaña, nuestra invitación a conocer este proyecto y de alguna manera acompañarnos en esta iniciativa de la PRAI en la medida de lo posible. Desde el grupo de trabajo hemos planteado esta jornada como un espacio positivo, en el sentido de conocer buenas prácticas, alternativas de acción, nuevos canales que explorar, que nos ayuden a vislumbrar caminos hacia un futuro mejor para las mujeres. Y con ello también, por supuesto, para la humanidad. En las diferentes ponencias vamos a ver vías de luz, opciones que son fruto del ingente trabajo bien hecho que se está realizando y vamos a ver una muestra de ello. No obstante, también nos permitirán que brevemente echemos un vistazo y nos asomemos a una panorámica del contexto más crudo, de cómo tenemos la realidad en el audiovisual, porque queremos enfocarnos en el futuro posible, pero sin dejar de tener los pies en el suelo. Necesitamos diagnósticos, estudios rigurosos que midan y permitan visibilizar la desigualdad en el audiovisual,
conocer para entender, sensibilizar y adoptar medidas más eficaces. Necesitamos empresas de comunicación públicas y privadas comprometidas de verdad con empujar la igualdad y con remover las barreras que la están impidiendo. Necesitamos regulaciones más honestas y eficaces, es decir, que no se queden en meras declaraciones de intenciones, para mostrar una apariencia de interés en conseguir la igualdad, pero sin habilitar las herramientas y los recursos necesarios para ello. Tenemos muchas normas que parecen abordar la necesidad de igualdad, pero que en la realidad no nos sirven demasiado. Necesitamos también formación especializada en perspectiva de género para que cada profesional pueda aplicarla y que se entienda que la comunicación audiovisual con perspectiva de género no es una cuestión de convicción o de militancia. Se trata de rigor en el ejercicio de la profesión, del mismo modo que en antropología, en sociología, el etnocentrismo es un sesgo que invalida el rigor exigible en cualquier investigación. En comunicación, como en otros ámbitos, el androcentrismo debería invalidar el rigor exigible en una información y prevenirnos de lo importante que es incorporar también la mirada y la presencia de las mujeres. Los Oscars de este año, por ejemplo, han reconocido ampliamente la película Pobres criaturas, la historia de una mujer a la que se la presenta como libre de prejuicios. De lo que no está libre la historia es de estar contada desde una mirada masculina, un hombre director, un hombre guionista, un hombre escritor de la novela. Y esta mirada que nos explica a las mujeres sin las mujeres es lo que abunda realmente e inunda el audiovisual y facilita que la cultura androcéntrica y de la discriminación prevalezca como una potente maquinaria de reproducción de la desigualdad. El audiovisual es una poderosa herramienta por su enorme poder de influencia y su capacidad de alcance masivo. Es un sector que tiene, por tanto, una enorme responsabilidad en el camino hacia la igualdad y también, en positivo, una enorme capacidad de empujar el cambio social. Y en el sector debe entenderse que la consecución de la igualdad no es una cuestión de creencias, es un derecho que se tiene que respetar, una obligación que cumplir. Es una meta posible y una bellísima e importantísima oportunidad para construir un mundo mejor. Es un derecho, es de justicia y es una obligación del sector dejar de cosificar y sexualizar a las mujeres, de utilizar nuestro cuerpo como reclamo publicitario y nuestra imagen como complementaria o de acompañamiento o de elemento decorativo de los protagonistas masculinos. Se ha de dejar de culpabilizar a las mujeres de la violencia que se ejerce contra nosotras por ser mujeres, identificar y rechazar estereotipos y roles sexistas discriminatorios y humillantes, que dejen de hablar de nosotras y explicarnos sin nosotras, que acabe la infantilización, la pornificación y la erotización de la violencia sexual en el audiovisual, que nos nombren, para que la presencia de las mujeres no quede bajo la sombra del masculino pretendidamente universal. Así que queda mucho trabajo, pero estamos aquí, manos a la obra. Y sin más contexto, me complace enormemente presentarles a nuestra primera panelista, doña María Noel Baeza, directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres desde 2019. Ella previamente trabajó como directora de la División de Programas en la sede de ONU Mujeres en Nueva York. Antes de su incorporación a Naciones Unidas ocupó diversas posiciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, incluyendo consejera política en la Embajada Uruguaya en Washington y delegada a la Asamblea General de Naciones Unidas. Es además doctorada en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay, con una maestría en Políticas Públicas de la Universidad Johns Hopkins en Washington. Bienvenida, señora Baeza, y cuando quiera puede empezar. Muchísimas gracias. La verdad que es un honor para mí por segunda vez estar con ustedes. La semana pasada estuvimos en Nueva York en la Comisión del Estado Jurídico y Económico de la Mujer, donde hicimos un evento muy bonito y me siento muy halagada de que me estén invitando nuevamente. Muchas gracias a don Mauricio Muñoz y muchas gracias a ti también, Ana, por esta invitación. La verdad que como todas las industrias en la cual participo para dar mi perspectiva de género,
en todas pasa lo mismo. En todas existe esa discriminación, esa falta de acceso, esa falta de oportunidades para las mujeres. Y en todas es como una materia pendiente, ¿no? Que haya más mujeres en los poderes decisorios de cualquier industria que sea. Salvo la industria de educación y la industria de salud, donde estamos sobrerepresentadas en la provisión de los servicios, pero subrepresentadas a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Y este es un tema constante, lamentablemente. Hay muchos avances, no nos podemos quejar que en 30 años, desde la última conferencia mundial de la mujer que tuvo lugar en Beijing, que se hizo una plataforma de acción con 12 puntos, hemos avanzado en 2 de esos 12 puntos. En la educación, hoy salen más mujeres de las universidades que hombres. Estamos doblemente más preparadas que los hombres. Y también en la mortalidad materna, que bajó muchísimo, pero en la pandemia tuvo una pequeña subida, o sea que es un indicador que tenemos que seguir verificando. Pero entonces, ¿qué pasa con el resto de los temas? ¿Qué pasa con la participación política, con la participación económica? Todavía en nuestra región, en América Latina y el Caribe, solo el 52% de las mujeres trabajan y la mayoría en la informalidad. Entonces todavía tenemos mucho camino por recorrer. Y me niego a admitir que faltan 230 años, como dice el World Economic Forum. Por eso necesitamos aceleradores. Y considero que la industria audiovisual es un gran acelerador que puede saltarnos muchos años para poder poner a la mujer como modelo rol, para poder asegurar que la representación de la mujer en estas plataformas sea positiva y sea para el bien de los derechos humanos, económicos, políticos, sociales de las mujeres. Entonces ustedes tienen un rol fundamental y ojalá que estos números que hemos estado conversando se reviertan. La verdad que este año tuvo solo una mujer nominada como mejor directora de los Óscares, la directora francesa Justine Trier, que sorprendió muchísimo con su película Anatomie du Chute, Anatomía de una caída, pero lamentablemente no ganó. Ganó una película que ganó muchos Óscares, dirigidas por hombres como Christopher Nolan, Oppenheimer. Y la verdad que la francesa fue muy linda cuando dijo, es un honor solo haber sido nominada. Pero no nos podemos quedar con eso. Yo creo que tenemos que seguir peleando. En materia de los Óscares, solo Kathy Bigelow en el 2010 ganó un Óscar, Chloe Zhao y Jane Campion, ¿no? Como únicas mujeres directoras que han ganado los Óscares. Pero también solo 21% de los directores de cine son mujeres. 21%, quiere decir que 80% siguen siendo hombres. Y el 31% de los papeles protagonistas están ocupados por mujeres. O sea, al revés, casi el 70% sigue siendo de hombres. Y hay 23% de las películas que están protagonizadas por mujeres. La fundación de Geena Davis fue quien empezó a recabar estos datos conjuntamente con ONU Mujeres, ha tenido un apoyo muy grande de ONU Mujeres, porque vemos que la industria del audiovisual resulta fundamental para cambiar esas normas sociales. Nosotros creemos que el gran tema es el cambio de normas sociales. Nosotros trabajamos mucho en los cambios de normas legislativas, en los cambios de políticas públicas, en mover a las mujeres a través de cuotas, a través de paridad, etcétera. Pero lo más importante es el cambio de normas sociales, ese cambio de percepciones, ese cambio de estereotipos que lamentablemente son los que hacen que, que nos sigan discriminando, que nos sigan considerando un objeto o que no nos sigan incluyendo. Estoy absolutamente convencida de que la perspectiva de género debe aplicarse también al cine, especialmente en las subvenciones, para acabar con estos estereotipos y abrir nuevos horizontes. Necesitamos fortalecer las redes, por eso felicito a PRAI, que es una red fundamental
para que este ámbito se fortalezca, el liderazgo y la voz de las mujeres. Y ahí cuenten con las no mujeres, bueno, ya cuentan conmigo, ya saben que mi voz está con ustedes. Y me parece que existen muchas oportunidades para tejer alianzas con los gobiernos nacionales, con las comunidades, con gobiernos autónomas y también para incorporar en el sistema educativo, ¿no? Esa alfabetización mediática que debe tener perspectiva de género como parte de la agenda de igualdad. Quiero contarles una experiencia que también la conté en Nueva York. En Colombia hicimos un audiovisual que se llama Cuando las aguas se juntan, un documental producido por ONU Mujeres con el apoyo del gobierno de Suecia en articulación con la Comisión de la Verdad en Colombia, que fue dirigida por Margarita Martínez y producida por Linit Aparicio Blackburn. El objetivo fue aprovechar el hito que representa la conmemoración de 20 años de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, donde por primera vez el mundo reconoce que sí, el abuso sexual, las violaciones son una forma de guerra y las mujeres son quienes más sufren estos temas en las guerras, en los conflictos. Esta resolución 1325 insta a incrementar la participación y representación de las mujeres en la prevención, la gestión y la solución de conflictos, y a garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y las niñas, particularmente contra la violencia sexual en la situación de conflictos armados. Sí, solo 20 años que se reconoce esto. Luego han habido 6 otras resoluciones, también muy importantes, referidas a conflictos particulares, pero fue el único acuerdo de paz firmado en donde ha habido más de 100 provisiones de género, el Acuerdo de Paz de Colombia. Así que estamos muy orgullosos de eso y por eso quisimos reflejarlo, quisimos realzar las voces de historias de mujeres, de logros, de retos, de desafíos que han enfrentado las mujeres colombianas en este devastador conflicto armado interno que duró 40 años en Colombia, ¿no? Y, por supuesto, la importancia del aporte del liderazgo de las mujeres a favor de la verdad, la justicia, la construcción de paz. Por eso es tan importante que la mujer pueda entrar en la industria audiovisual para contar su historia, para contar su punto de vista, como hemos logrado en el caso de Colombia. Esta película está en streaming en Amazon a partir del 8 de marzo de este año, a partir del Día Internacional de la Mujer. Y la película retrata la lucha de las mujeres colombianas en su diversidad a través de las voces de 45 mujeres. Lo hemos proyectado en toda la región, incluso en España, en Suecia y en otros países, y para nosotros es fundamental que se conozca este esfuerzo que hemos realizado para levantar las voces de la mujer. Y yo creo que eso es lo que pasa cuando una mujer es directora de cine, cuando una mujer es protagonista, trata siempre de entrar en los temas que hacen a la mujer. Yo creo fundamental que la mujer tenga este espacio. Invertir en mujeres no es solamente un tema económico, un tema de derechos humanos, es también un tema económico. Es un tema cultural, es un tema de derechos humanos, es un tema ético, es un tema moral, de permitir esa inclusión. Y es una cuestión de derechos humanos porque los sistemas económicos y financieros mundiales son cómplices de perpetuar esta desigualdad de género. Porque por algo no hay directoras mujeres, por algo no hay protagonistas mujeres, ¿no? Se necesitan recursos financieros para superar los retos de la desigualdad y construir un mundo que permita a todas las mujeres hacer realidad sus derechos y sus aspiraciones. Por eso una cultura que sea representativa de las sociedades en las que vivimos y de las realidades y la diversidad de género, racial, étnica, porque las mujeres somos diversas, por eso la interseccionalidad que es tan importante. Invertir en mujeres cineastas es una piedra angular para construir sociedades inclusivas, porque el progreso de la mujer nos beneficia a todos. Necesitamos más Catherine Bigelow, necesitamos más Chloe Zhao, más Jane Campion, más Justine Triet, necesitamos más liderazgo de las mujeres y una representación igualitaria en las industrias audiovisuales y de los medios de comunicación. Creo sinceramente que es crucial crear una red mundial de intercambio para acelerar la igualdad
y el empoderamiento de las mujeres en el cine y en los medios audiovisuales. Estoy convencida que las mujeres en el cine y la televisión pueden contribuir muchísimo al cambio de las normas sociales, a transformar las sociedades, y desde el Estado español hay iniciativas muy relevantes que son faro para todo el sector audiovisual en Iberoamérica. Sin ir más lejos, la semana pasada tuvimos este evento muy grande entre CIMA, Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales en España. Y bueno, quiero felicitar también a todos ustedes por haber hecho este evento. Creo que es importante que siempre esté el tema de género y que siempre se hable de estos temas, porque necesitamos seguir relevando datos, porque donde no hay datos no se mide, pero también seguir dándole espacio a las mujeres para que puedan hablar de estos temas y así cambiar el mundo, que es tan necesario. Muchísimas gracias y les deseo mucho éxito en este evento. Muchísimas gracias, señora Baeza, por su intervención. Seguro que podremos seguir estrechando vínculos para acelerar, como decía, la presencia de las mujeres y la igualdad en la representación de las mujeres en el audiovisual. De cine, seguro que nos va a hablar mucho y bien la próxima panelista, Yerile Polanco Uribe, que ahora les presento, investigadora, comunicadora social, periodista y máster en escrituras audiovisuales. Ella es directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de Cali, fundadora y directora de Killary Cine Lab, laboratorio cinematográfico con perspectiva de género, para movilizar la participación de las mujeres en el cine colombiano a través de la investigación, la formación y visibilización. Yerile cuenta con una trayectoria de más de 20 años como productora de 7 largometrajes y más de 20 cortometrajes. Su vocación como investigadora está enfocada especialmente en las temáticas de vídeo comunitario, archivística audiovisual y perspectiva de género aplicada al cine. Directora de la Cinemateca La Tertulia durante varios años, forma parte de Convergencia Investigativa de Killary Cine Lab y Mujeres, Cámara y Acción, un grupo de investigación para fortalecer la generación de nuevo conocimiento en el campo de las brechas de género en el sector del cine y el audiovisual. Y le cedemos la palabra para que intervenga cuando lo desee. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación que llega pues por la CRC y por Catalina Jurado. Les hablo desde Cali, Colombia, pues a propósito de lo que decía nuestra anterior invitada, pues muy contenta de sentir que estamos muy alineadas con estas agendas que se están construyendo desde espacios tan importantes como la PRAI. Así que pues desde este lugar pues del campo del cine justamente, como lo decía Ana, pues básicamente estamos acá para hablar de una convergencia de dos investigaciones que surgen de iniciativas muy personales y de intereses muy puntuales, reconociendo que el ejercicio de investigación con perspectiva de género en nuestro campo cinematográfico es bastante escaso. Desde el área institucional son pocas las iniciativas, creo que allí la CRC tiene, digamos, un camino importante aquí en Colombia, pero digamos que en el campo del cine solamente iniciativas como las nuestras están, digamos, pensando este tipo de problemáticas y de cómo aterrizarlo, digamos, a nuestro sector para entender justamente dónde están esas brechas y por qué aparecen estas brechas, ¿no? Entonces, les voy a hacer una presentación para que podamos ver justamente los datos que queremos compartir. Y pues lo que estamos haciendo en este momento específicamente es adelantando la investigación que se llama Brechos de Género, estudios de brechos de género en el cine colombiano, una convergencia entre Killary Cine Lab y Mujeres, Cámara y Acción, que nos permite justamente en este momento compartir con ustedes nuestra experiencia. Entonces, básicamente voy a hacer como la introducción de estas dos investigaciones, que básicamente apuntan, digamos, Mujeres, Cámara de Acción a trabajar con un grupo de un corpus de películas dirigidas por mujeres y la primera, pero no la última, una línea base de participación de 58 años en la historia del cine colombiano. ¿Qué tienen en común estas dos investigaciones? Pues una pregunta muy sencilla, que es cómo ha sido la participación de las mujeres en la industria cinematográfica en Colombia. Esto nos permite, digamos,
enfrentarnos a las dificultades que hay de la visibilidad estadística y a la construcción de nuestras propias bases de datos al no existirlas, digamos, con perspectiva de género para poder hacer análisis que nos permitan justamente detectar esas brechas de género. Entonces, estas investigaciones se dan a la tarea de crear estas bases de datos y de allí pues nos permite justamente trabajar en estas dos líneas, la primera pero no la última, en un estudio de 1960 a el año 2008 y es el rastreo de 7 roles en cargos de detrás de cámaras y la investigación de mujeres cámara de acción, el rastreo específicamente hace como un zoom al rol de la dirección y a la participación de las películas en festivales y cuáles son las tendencias temáticas de las mismas. Entonces, el primer dato relevante que queremos compartir es que en esta historia, estos 58 años de la historia de cine en Colombia, de 500 largometrajes, el 72% son hombres y solo el 28% son mujeres. Y en el caso del Zoom, que hace la investigación de mujeres cámara de acción entre el año 2000 y el año 2020, de 374 largometrajes producidos, tan solo 38 fueron dirigidos por mujeres. Entonces, esto reafirma pues la existencia de nuestras brechas de género, pero da una visibilidad estadística que hasta la existencia de estas investigaciones pues realmente no existía. Ahora bien, dentro de lo que hace Mujeres Cámara de Acción, destacamos estos dos datos importantes y es la frecuencia de participación de mujeres en festivales, y esto digamos que también hace resonancia con lo que estábamos escuchando anteriormente de cómo las mujeres tienen una presencia, una baja presencia en festivales, pero sin embargo, lo que arroja esta investigación es que hay casi un 75% de estas 38 películas de cine colombiano durante 20 años que han participado en eventos internacionales y que también han ganado una serie de reconocimientos muy valiosos. Quiere decir que a pesar de que son pocas películas, tienen reconocimientos muy significativos. Y el segundo hallazgo de esta investigación tiene que ver justamente con los asuntos temáticos, y es que se ocupa principalmente de relatar relaciones familiares, hablar de los sentimientos, de la crítica social y de la sexualidad. Es decir, las mujeres tienen una tendencia, digamos, por estos temas en este grupo, digamos, de 38 películas que fueron dirigidas por mujeres acá en Colombia. Ahora vamos a presentar los datos de las brechas en estos 7 roles de la segunda investigación de Quillar y Cinelab, donde empezamos, digamos, desde el rol donde tenemos menor participación, que es el rol de dirección de fotografía, y el rol del sonido con el 6 y el 10% respectivamente, lo cual habla, digamos, de una masculinización de estos roles y que también están asociados, digamos, a la poca apropiación, digamos, de tecnologías. En este caso, tanto la dirección de fotografía como el sonido tienen implicaciones, digamos, de usos tecnológicos que pues han también restringido la participación de las mujeres por los sesgos patriarcales que existen allí. Luego encontramos los dos roles que a nuestro parecer, digamos, son muy importantes y que también dialoga con lo que estaba diciendo nuestra panelista anterior con relación, digamos, a quiénes cuentan las historias y qué cuentan las historias. Entonces, en el rol de dirección encontramos que de esta muestra de casi 60 años en la historia del cine colombiano, solo el 13% de estas películas han sido dirigidas por mujeres y escritas por guionistas tan solo el 17%. Esto quiere decir pues que la voz de las mujeres, las formas también de hacer nuestras historias pues también está bastante reducido y bastante limitado. Y finalmente tenemos los 3 roles que superan el 20%, que sería el rol del montaje con el 23%, el rol de producción con el 28%, también un poco desmontando esta idea de que las mujeres son la mayoría las que hacen producción, pero realmente encontramos en los datos que solamente el 28%, y el rol con mayor participación de mujeres es la dirección de arte con el 39%, lo cual, digamos, nos da por oposición a la dirección de fotografía un rol altamente feminizado y que también, digamos, corresponde justamente como a estos estereotipos y patrones de las mujeres relacionadas, digamos, con la moda, el maquillaje, el peinado, ¿no? Entonces, allí digamos que encontramos estas brechas de género y damos esta visibilidad estadística a partir del estudio que hemos realizado, y complementando nos hemos unido entonces con Mujeres Cámara de Acción
pues para hacer una nueva investigación. Estos son datos importantes que resurgen de estas dos investigaciones, y es que en estos últimos años, pues por supuesto que ha aumentado la participación de las mujeres, pero la participación del hombre en Colombia sigue siendo 3 veces mayor, y el año 2018 es el año en Colombia donde se tuvo la mayor participación de películas de mujeres en festivales de cine, con 21 participaciones, y estrenadas en salas de cine, 7. Ahora bien, nosotros estamos también muy inspirados por lo que ha venido haciendo Geena Davis, y ella tiene una frase de la cual también nos hemos como abrazado a esta frase que ella dice que si ella puede verlo, ella puede hacerlo, y de ahí pues la importancia de que detrás de cámaras haya mujeres contando justamente las historias, ¿no? Para poder que en las pantallas tengamos esos referentes, y nuestras niñas también puedan verse reflejadas y tengan, digamos, unas miradas aspiracionales sobre lo que quieren ser cuando sean grandes. Entonces, pues desde allí, digamos que creamos esta nueva investigación que se constituye de la fase 2 de las 2 investigaciones previas que les acabé de presentar, y básicamente vamos a dar continuidad al ejercicio estadístico de rastrear cuál es la presencia de las mujeres en la producción de las películas estrenadas en Colombia entre el 2019 y el año 2023. Tenemos un quinquenio además bastante cargado, digamos, de condiciones sociales, como fue la pandemia en Colombia, el estallido social, y por supuesto la recuperación, o lo que se le ha llamado también como la pospandemia. Y el segundo objetivo grande de nuestra investigación es ya, después de entender un poco que estas brechas existen a nivel estadístico, queremos es conocer un poco las razones de por qué está aconteciendo esto, y para eso queremos hacer investigación cualitativa a partir del estudio de la trayectoria de vida de 15 cineastas colombianas, estudiando justamente todo el desarrollo de su trayectoria profesional, pero también de su vida. Nuestros corpus de análisis pues va a estar bastante centrado, digamos, en estudiar cuáles son los techos de cristal, escaleras rotas, pisos pegajosos. Queremos también trabajar brechas de confianza, cuáles son las brechas de género, brechas salariales, estudiar iceberg de las violencias, entender cuáles han sido las opresiones o cuáles han sido los privilegios de acuerdo a su clase, a su género y a su etnia, también los sesgos de liderazgo al ejercer, digamos, su rol en los sets de trabajo, o cuando también van a estrenar sus películas, cómo hacen para conciliar la vida personal y cuáles realmente son las oportunidades laborales y de financiamiento pues que tienen las mujeres cineastas, y cómo esto las impulsa o las ha limitado de alguna manera. Entonces tenemos un gran desafío, digamos, estudiando las historias de vida de estas mujeres cineastas, y pues queremos que esta muestra, por supuesto, de mujeres cineastas sea una muestra interseccional. Entonces aquí, aprovechando este mapa de nombres que también se dio ahorita, pues nombrar las cineastas colombianas que vamos a estudiar, empezando por nuestra maestra Marta Rodríguez, quien ya es, digamos, una cineasta con 90 años y ha sido pionera, pero también una incansable trabajadora del audiovisual. Patricia Restrepo como guionista, Livia Estela Gómez, una directora con una carrera increíble de más de 5 largometrajes realizados, lo cual pues es bastante atípico en nuestro país. Isabel Torres, una de las primeras mujeres también sonistas en Colombia, lo mismo que Jimena Franco como montajista, y Sofía Oghioni como directora de fotografía. Vamos también a conversar con Diana Bustamante, una de las productoras colombianas más importantes a nivel internacional, a nivel regional con Nina Marín, Lola Barreto desde el campo de la animación, Lina Rodríguez, una directora colombiana en la diáspora. Tenemos también mujeres indígenas y mujeres afro, entre esos podemos encontrar a las indígenas Aleiki Uriana y O'Reilly Green, y Patricia Perea y Ana María Jessie, mujeres negras. Y finalmente estamos por definir la mujer trans que queremos incluir dentro de nuestra muestra, también dando cuenta pues de esta diversidad, y también, digamos, desde los diferentes roles, no solamente desde el rol de la dirección, sino esta diversidad de roles que queremos hacer. Estas son pues nuestras demás compañeras, Isabel Valdés y Margarita, quienes saludo y que están ahí también conectadas. Realmente pues nosotros estamos también logrando instalar en la agenda pública de nuestro sector la pregunta por esta visibilidad estadística, pero también de cómo realmente podemos crear acciones afirmativas que permitan justamente
mitigar las brechas de género, de cómo podemos trabajar aspectos paritarios en nuestro Fondo Nacional y pues también los ejercicios de conciencia sobre cómo las violencias de género también están todo el tiempo pues presentes en nuestro sector, para lo cual también, digamos, han existido en Colombia iniciativas muy valiosas desde la Comisión Fílmica de Bogotá, desde la DACMI y también desde colectivos como Rexister, ¿no? Que han trabajado fuertemente, digamos, en comprender y entender que en nuestro sector del cine también se han presentado, digamos, violencias de género y cómo esto también, digamos, afecta nuestro desempeño laboral. Así que pues muchas gracias por la invitación y pues cualquier pregunta igualmente estamos aquí disponibles y pues obviamente Quillar y Cinelab y Mujeres Cámara de Acción son dos plataformas que pueden encontrar en internet y pueden descargar nuestras investigaciones también de manera online. Gracias. Perdón, me había silenciado. Muchísimas gracias, señora Polanco, por su intervención. Desde luego, medir la discriminación es imprescindible como punto de partida y sobre todo, como también decía la señora Baeza, para impulsar, ¿no? Y para acelerar ese camino hacia la igualdad. A continuación, vamos a ceder la palabra a doña Catalina Jurado Toro, miembro del Grupo de Trabajo de Género de la PRAI que ha preparado esta jornada. La señora Jurado forma parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de RCD Colombia y presentará el proyecto Lente Púrpura, Buenas Prácticas Audiovisuales para la Eliminación de la Violencia de Género. Ella es licenciada en Educación Especial y gestora cultural con estudios de posgrado en Industrias Culturales, Políticas e Innovación. Desde 2004 se ha dedicado al análisis y la creación de modelos innovadores que promueven el desarrollo integral de diversos grupos poblacionales. Ha tenido experiencia en televisión infantil y educativa y su especialización se centra actualmente en el campo investigativo y regulatorio con un enfoque especializado en temas de género, representaciones sociales y discapacidad. El proyecto que nos presenta, Lente Púrpura, es una guía estupenda, doy fe, dirigida a la industria de contenidos audiovisuales con el objetivo de eliminar este tipo de violencia, combatiendo la reproducción de estereotipos que tienen un impacto negativo, particularmente en las mujeres. Y tiene la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias, Ana, por la presentación y muchas gracias también a todas las compañeras participantes Bienvenida. En este camino que ha sido muy nutritivo justamente para el desarrollo de Lente Púrpura, una guía que comienza a gestarse justamente cuando empezamos el camino en el grupo de género y evidentemente pues se alimenta de todas las reflexiones, de todos los diálogos y todas las perspectivas que internamente hemos gestado e irradiado. Lente Púrpura, como lo decías en la presentación, es una guía de buenas prácticas audiovisuales para la eliminación de la violencia de género. Se enmarca en una apuesta de tipo institucional que desarrolla la Comisión de Regulación de Comunicaciones en el marco del COMPES 4080 de la Presidencia de la República. Y el nicho donde se gesta esta idea básicamente es el proyecto de pedagogía ciudadana de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, donde allí tenemos unos escenarios de exploración, reflexión, diálogo y creación alrededor de temáticas que están ligadas evidentemente a contenidos audiovisuales, donde tenemos una serie de laboratorios lúdicos, unos procesos de investigación, unas sesiones de diálogo permanente con los distintos grupos de interés y grupos de valor para ir cada vez construyendo esa base de referencia teórica, analítica y conceptual que es tan necesaria en un mundo y en un contexto que es tan cambiante. Entonces, es justamente ese el nicho donde se da el Lente Púrpura, concebida evidentemente como una estrategia que en su momento fue pensada como una referencia que debería ser creada evidentemente con otras personas, con otras creadoras, con otras investigadoras, para analizar un problema que es común, ¿no? Aquí hay en la pantalla podemos ver algunas cifras que son referencia y que no son cifras menores, es decir, un 51.2%
de la población colombiana son mujeres, y estas tres leyes que se evidencian en la pantalla, la 1257 del 2008, la 1719 del 2014 y la 1761 del 2015, son las que han ahondado o las que han arado el camino justamente para que la violencia de género sea un tema de interés, sea un tema donde sea importante analizar la forma en la que se dan estas prácticas, pero también en la forma en la que se narra, por ejemplo, la violencia de género en los audiovisuales. Esto como contexto se ancla evidentemente a lo que les comentaba del COMPES 4080, que es una política pública de equidad de género para las mujeres, que tiene estos componentes, y cuando se empieza el año pasado, el año 2023, a pensar la manera de garantizar que esta política pública se consolide, la Comisión comprende que su papel puede anclarse a este eje que es el número 6, que es el de fortalecimiento institucional, con la creación de una guía que pueda ser de referencia para la creación de contenidos audiovisuales que aborden este tipo de problemáticas. En este caso, si alguien quiere ir accediendo a la misma guía, puede escanear el código QR que en este momento podemos ver en pantalla. Y la guía como tal es un recurso para el abordaje de la violencia de género en el ámbito audiovisual, donde se ha pretendido generar, primero que todo, una armonización conceptual y una armonización del lenguaje, porque a veces presuponemos muchas cosas, pero en los diálogos y en las reflexiones nos damos cuenta que cada uno muchas veces tiene una perspectiva distinta. Y en este caso, todo lo que tiene que ver con violencia de género debe, por una cuestión de tacto, siempre de tacto y ética, priorizar justamente esa armonización, es decir, que todos estemos parados sobre el mismo terreno conceptual, analítico y reflexivo. En este sentido, por eso la primera parte de la guía, digamos que se compone de un abordaje de tipo conceptual, donde evidentemente generamos unas provocaciones a modo de reflexión, brindamos unos glosarios, donde evidentemente el trabajo de ONU Mujeres es fundamental, y donde se hila de manera progresiva el camino para que el lector o la lectora pueda aterrizar en lo que es la caja de herramientas, ¿no? Esta caja de herramientas es una caja de herramientas muy bella porque son 7 herramientas y cada uno ha tenido su proceso de construcción. Es importante mencionar que para el desarrollo del ente Púrpura se hizo un ejercicio de articulación con los diversos sectores. Se realizaron algunos grupos focales con creadoras, con directoras, con investigadoras. Se establecieron alianzas de tipo institucional. En este caso, un aliado fundamental fue la Alta Consejería para la Mujer de la Presidencia de la República, que actualmente está justamente en la transición de un viceministerio de la equidad y la igualdad, donde pensamos evidentemente seguir trabajando y abonando este terreno. Entonces, esta caja evidentemente es el resultado de todo ello, y muchas de las referencias y de las pistas que daba Yerili en la presentación anterior están concentradas en lo que es esta caja lente púrpura. Me voy a permitir explicarlas de manera puntual para que evidentemente también pueda tener aquí una presentación de cuál es el plus pedagógico que tiene esta cartilla o guía, porque creemos que es justamente en esa perspectiva relacional dialógica con el lector o la lectora y con su estructura pedagógica que puede tener una mayor incidencia en la priorización de una transformación cultural que tiene que darse y cuál es la vocación justamente de la guía. Entonces, como vemos en la pantalla, son 7 herramientas. Antes de presentar las herramientas, la misma guía en su contenido tiene un proceso de sensibilización para su uso. En esa introducción presenta unos tips para que quien haga esa lectura pueda disponerse, desmontar temores, estereotipos, todo aquello que impida de pronto tener una buena experiencia de lectura para pensar en ese proceso de creación. Entonces tiene unos tips para ello, y además en esa sensibilización presenta un test que tiene 3 preguntas. Ese test
es muy bonito porque todas las opciones de una u otra manera son válidas y no es un test que es punitivo, ¿no? Entonces, eso hace también que el lector pueda tener una comprensión mucho más ligera y mucho más honesta también con la herramienta que está comenzando, en este caso, a comprender y también a apropiar. Entonces, este punto cero de sensibilización para nosotros es bien importante desde el contenido pedagógico, porque creemos que desde ahí es desde donde se debe evidentemente esa sensibilización. Luego, se encuentran con una primera herramienta, que es un estudio de representaciones sociales que realizó evidentemente la Comisión de Regulación de Comunicaciones en el año 2021. Este estudio es muy importante porque hace un énfasis y una lupa en género, entonces todas las notas conceptuales que se encuentran como herramientas son muy ilustrativas, está en una narrativa que es muy dada desde los datos y desde las conclusiones, y también se presentan algunos referentes que para comprensión evidentemente del estudio y para seguir hilando esa malla de tipo conceptual, lo concebimos importante. Entonces, ese estudio de representaciones es muy, muy importante porque es una radiografía de cómo se está percibiendo en ese caso el estereotipo en la televisión colombiana, qué es lo que se presenta en pantalla, cuáles son esas acciones, esos roles y todas esas dinámicas y problemáticas que aún después de tanto tiempo siguen siendo un gen que está permeado en la pantalla colombiana. Posteriormente, hay una segunda herramienta que son las claves para el tratamiento de violencia basada en género en el audiovisual. Esta herramienta también es muy bonita porque tiene 3 énfasis. Uno es la investigación, otro es la pedagogía y otro es el tratamiento y la difusión. Y la manera en la que identificamos que era pertinente abordar ese tipo de tips era presentando de un lado 7 tips muy puntuales, describirlos, pero además poner al lector o a la lectora en situación y presentar un caso hipotético para que de una manera relacional, evidentemente, con la herramienta, pudiera ir escribiendo sus reflexiones y pudiera ir hilando efectivamente cómo sería su experiencia como creador o creadora desde su rol investigativo, desde su rol pedagógico y también en el tratamiento y difusión de la información. Una tercera herramienta son los instrumentos de medición de violencia basada en género que favorecen la investigación en la creación audiovisual. Esto también por una premisa que la comisión tiene muy impregnada, y es la necesidad de hacer relevamientos constantes y de investigar. Entonces, en este sentido se muestran distintos instrumentos que son referencia y permite, en este caso, hacer un análisis, una reflexión en función justamente de la creación. Una cuarta herramienta que también la comentaba Yerili previamente es el iceberg de la violencia de género. En este caso, se presenta el iceberg como una referencia, pero hace mucho mayor énfasis en una perspectiva de una abogada colombiana, que es darle la vuelta al iceberg, porque muchas veces en pantalla, eso que está naturalmente en la punta del iceberg es lo que realmente en la pantalla se presenta y es en lo que deberíamos reflexionar y a lo que deberíamos atender, ¿no? Para no naturalizar los distintos tipos de violencias. Entonces, aquí la herramienta del iceberg de violencia de género es fundamental. Una quinta herramienta es, evidentemente, el conjunto de investigaciones, de manuales y de referencias que distintos colectivos colombianos han realizado para prevenir la violencia basada en género en la industria audiovisual. Este compendio de manuales es muy importante porque siempre son muy ilustrativos. Muchos de ellos se enfocan al proceso al generar espacios seguros para el proceso de creación, y en eso sí sentimos que Colombia es un referente, porque por ejemplo tenemos la guía Gritemos Corte, tenemos el decálogo de buenas prácticas de Rexister, evidentemente la investigación de Hillary, la primera pero no la última, y una caja de herramientas creada por estudiantes de cinematografía de una universidad. Entonces, creemos que al presentar estos referentes y al hipervincularlos, ¿no? Al que
Lente Púrpura sea el puente para llegar a otras referencias, pues está haciendo justamente una expansión de esa estrategia en aras de consolidar cada vez unos creadores más sensibilizados y unas creadoras más sensibilizadas frente a la forma en la que se desarrollan estos procesos y a comprender a partir de la experiencia de los otros y de las otras. Una sexta herramienta es el curso de diseño de universos y personajes plurales de la comisión. Nosotros tenemos una aula que es aula CRC. Allí hay diversos cursos, pero particularmente este curso es muy importante porque fue realizado en el año 2022. Tiene una perspectiva justamente para personajes plurales, donde se hace una exploración alrededor de la creación de personajes, distintas herramientas, distintas técnicas, y teniendo en este caso la posibilidad de dar a conocer este curso, también integramos un enfoque de género donde se aborda, por ejemplo, el viaje de la heroína, que no es a veces tan conocido, pero que sí es un referente fundamental, porque es una manera distinta de narrar, y también, evidentemente, herramientas como la del iceberg de género. Entonces, lo que hace esta herramienta es presentar el curso y sirve como tutorial para poder orientar al lector o a la lectora, evidentemente, en ese proceso de inscripción para que pueda desarrollar el curso en aula CRC, que es uno de los escenarios donde la Comisión de Regulación de Comunicaciones tiene una mayor incidencia pues con la población y con sus grupos de valor. Finalmente, como lo comentaba, está las sugerencias que dio la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Esta herramienta es más una disposición de las respuestas que ellos nos dieron y que ellas nos dieron en términos de claves. Hicimos algunas preguntas que considerábamos fundamentales y ellos nos dieron claves y tips muy puntuales en lo que tiene que ver con el tratamiento de esta información. Ellos que son evidentemente una entidad que conoce a profundidad el tema y que ahora, pues en el caso de esta nueva vicepresidencia, quieren retomar y que quieren potenciar. Es muy importante toda la información y todo el insumo que ellos tienen como sustento y como soporte. Esta es básicamente la presentación del Lente Púrpura. Para nosotros es de enorme orgullo poder presentarla y darla a conocer, porque fue un trabajo hilado, y quiero hacer énfasis en eso. No fue una disposición tal vez que la comisión desde su experiencia independiente quisiera dar a conocer, sino que comprendió desde el primer momento la necesidad de dialogar, de reflexionar y de construir en conjunto. Entonces, esa es el Lente Púrpura, la encuentran evidentemente en la página de internet de la comisión, en la biblioteca, y bueno, cualquier inquietud estamos dispuestos para compartirla también. Muchísimas gracias, Catalina, Catalina Jurado. Además, me parece que es mucho más fácil saber qué queremos, ¿no? Qué perseguimos, que cómo hacerlo, y si nos proporcionan herramientas para ese cómo y además nos acompañan, tenemos compañía y podemos ver otros caminos abiertos, otras experiencias en buenas prácticas, pues es mucho más fácil, ¿no? Y mucho más fácil y más agradable también, ¿no? El viajar acompañados y observando cómo lo hacen otros equipos, ¿no? Muchas gracias por tu intervención y ahora vamos a dar la palabra a nuestra compañera Karen Cea Pérez, que es encargada de Derechos Humanos, Género e Inclusión del Consejo Nacional de Televisión de Chile. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica y máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, diplomada de postítulo en Archivística por la misma universidad y el Archivo Nacional. Ha trabajado en diferentes proyectos vinculados al trabajo archivístico y de memoria. También ha sido coordinadora ejecutiva de la Cátedra de Derechos Humanos y colaboró con la Cátedra de Género Amanda Labarca, ambas de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Chilena. En esa condición fue parte del equipo editorial de los libros Amanda Labarca, una antología feminista, y Elena Cafarena, una mujer pública, antología. La señora Cea también forma parte del grupo de trabajo de género de la PRAE, que ha preparado esta jornada y presentará hoy las iniciativas del CNTV para promover la incorporación de la perspectiva de género
en la televisión. Adelante, Karen, cuando desees. Muchas gracias, Ana. Agradezco también, por supuesto, a mis compañeras porque precisamente el objetivo de esta jornada era conocer experiencias que pudieran motivar el trabajo que desarrollamos, un trabajo difícil que desarrollamos las entes y los entes reguladores, porque tenemos que estar constantemente buscando estrategias para desarrollar una labor que muchas veces para el público puede sonar como un, no sé, un ente sancionador o censurador, pero yo tengo la convicción de que las entidades que agrupan la PRAI tienen un rol importante, particular, más que en la sanción, en la promoción de contenido de calidad y en ese sentido contar con contenido que incorpore una perspectiva de género, por supuesto que es un desafío y es una pelea que tenemos que dar a diario. En el caso del CNTV, voy a presentar solo dos iniciativas que se han desarrollado en el último tiempo. Una es un taller dirigido a estudiantes de periodismo y también de carreras de audiovisual de algunas universidades chilenas. Y por otra parte, dos cartillas generadas desde el Departamento de Estudios que desde su creación ha generado una serie de documentos. Bueno, el presidente hizo referencia al monitor de mujeres en pantalla que presentó Elizabeth Gerber, que es la directora de ese departamento, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo. Y es interesante ver que en los últimos informes que se habían hecho, por ejemplo, en relación a la presencia de mujeres, se mantienen más o menos las cifras porque 6 años después el CNTV, como dijo el presidente, da cuenta de un dato bien particular, que es la poca presencia de mujeres expertas, particularmente en la televisión, 20% versus un 80% de hombres. Y me parece que eso es relevante porque precisamente en una de las cartillas que genera el Departamento de Estudios, que después podemos compartir porque están disponibles en el sitio web del CNTV y que se llama Recomendaciones para buenas prácticas por la igualdad de género, por la igualdad y no discriminación. En estas cartillas, que son muy sencillas, se entregan 10 recomendaciones, por supuesto pensadas en los medios de comunicación, y una de esas recomendaciones tiene que ver precisamente con la necesidad de tener más mujeres expertas y se vincula con algo que creo que señaló también Yerilé, y que es, sí, Yerilé, la posibilidad de tener referentes de mujeres para niños, para niñas, para adolescentes en las pantallas, y eso por supuestamente tiene que ser intencionado desde quienes están a cargo de la programación de los canales de televisión. Es importante también que las mujeres expertas puedan estar en el momento en que, no sé, se aborde un caso de violencia de género. No solo hombres, o sea, no solo mujeres, dice el manual, también tiene que haber hombres expertos, pero me parece que al momento de abordar temáticas que todavía siguen siendo centrales y importantes para las mujeres, tienen que estar también las voces de organizaciones sociales, de abogadas, de expertas que se han también perfilado y especializado en cobertura, por ejemplo, de casos de violencia de género. Esas voces tienen que estar en la televisión para evitar, como vamos a ver en un ejemplo que voy a contar después, revictimización, por ejemplo, o abordar una temática tan compleja como la violencia de género desde eh, estereotipos o prejuicios o alguna postura o opinión que pueda ser revictimizante. En esa cartilla, también con recomendaciones para la igualdad y la no discriminación, se habla de que la desigualdad de género tiene que ser entendida como un problema social. Me parece que eso también es relevante, no es un problema de las mujeres, es un problema social, y también la incorporación de un lenguaje no sexista, de una mirada interseccional al abordar las temáticas de mujeres. No son solamente mujeres, también hay temas de raza, de clase, etcétera. Y en ese sentido, la cartilla también entrega esas recomendaciones. Hay un trabajo también interno. El punto 9 habla de la estructura organizativa de los medios. Dice, la brecha de género en la estructura interna de los medios se refleja en la escasa presencia de mujeres en cargos directivos,
a la vez que persisten diversas formas de discriminación en el ejercicio periodístico. Es necesario que los medios observen sus propias prácticas y modelos organizacionales para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Lo decíamos también cuando reflexionábamos en torno a esta jornada. Si nosotros estamos velando por el correcto funcionamiento, por incorporar la perspectiva de género, nuestras organizaciones, así como estamos pidiendo a los medios de comunicación, también tienen que incorporar esa perspectiva en su orgánica interna, no solo en el quehacer externo, y me parece que esta recomendación a los medios también se podría aplicar para nuestras organizaciones. La otra cartilla se llama Recomendaciones para buenas prácticas por la igualdad de género. En este caso es contra la violencia de género. En esta cartilla se entregan 8 recomendaciones. Una de ellas es esencial y es que la violencia de género no tiene justificación, y en ese sentido los medios de comunicación deben tener un rol concientizador respecto a las implicancias de la violencia de género. Como decíamos, no implican y no tienen que ver solamente con las mujeres y sus familias, sino que es un problema de la sociedad en su conjunto y por lo tanto así debemos abordarlo. También el otro de los puntos tiene que ver con el lenguaje y las imágenes que deben usarse con cuidado. Eh, a nosotros como CNTV nos toca recibir varias denuncias precisamente de personas que señalan que tal o cual noticia se trató de una manera poco delicada, poco apropiada, con un lenguaje que no corresponde, revictimizando a las mujeres, y por tanto, desde esa experiencia también, la cartilla recoge esa recomendación. Por ejemplo, dice: se deben erradicar expresiones que falsean la realidad, como violencia doméstica, de pareja, familiar o crimen pasional, pues contribuyen a normalizar, banalizar o espectacularizar la violencia de género. De suma importancia es no, y eso aparece en mayúscula, responsabilizar a las mujeres ni exculpar al agresor. Y otro de los puntos que me parece relevante es que la, la violencia de género es un asunto de interés informativo. En ningún caso se trata con estas recomendaciones de decir, entonces, no hablemos de violencia de género en los noticieros, en los matinales. Por el contrario, hay que hablar de la violencia de género, porque, insisto, es una forma de concientizar, pero hay que hacerlo eh, durante todo el año, dice acá, no solo asociado en fechas, y también hacerlo siguiendo las recomendaciones que tienen que ver principalmente con no revictimizar, no espectacularizar la violencia de género y sobre todo no generar revictimización. Yo creo que todas quienes estamos aquí, todos seguramente quienes están siguiendo esta jornada, hemos sido espectadores muchas veces de coberturas que evidentemente debieran haberse realizado distinto, y que existen muchas recomendaciones a nivel internacional. Ya lo dijo también la representante de la ONU, existen cartillas, bueno, nuestras compañeras acá han presentado experiencias, em, definiciones, etcétera, que permiten a la prensa. No es que no existan herramientas, existen, y creo que el desafío es cómo los medios de comunicación están internalizando ese material. Y ahí paso a una segunda experiencia que me parece interesante, y que son los talleres que realizamos con estudiantes de periodismo audiovisual principalmente. El año pasado fueron 5 talleres, una experiencia piloto, y en esos talleres el objetivo era abordar uno de los casos sancionados por el Consejo Nacional de Televisión, que había generado bastante repercusión mediática, el caso de Nabila Rifo. Hasta el día de hoy sigue siendo uno de los casos con mayor cantidad de denuncias y con una de las multas más altas, que fueron 500 UTM, alrededor de 23 millones de pesos. ¿Y por qué tomamos ese caso? Porque todo el proceso, desde la denuncia hasta la sanción final del Consejo Nacional de Televisión, aborda todas estas recomendaciones que entregan las propias cartillas del Departamento de Estudios, y que podrían haber evitado
llegar a la sanción, por supuesto, pero sobre todo la revictimización a Nabila Rifo, que es una mujer cuya pareja intentó asesinar y, o sea, es decir, fue un intento de femicidio, y en ese proceso la sanción fue a un matinal, que es en horario de la mañana, y ese matinal lo que hace es largamente dedica mucho tiempo a hablar de uno de los informes ginecológicos que se entregan durante el juicio oral. Se lee, se muestra el video de quien hace ese peritaje y luego empiezan a comentar y en todo ese proceso lo que se hace es siempre constantemente la duda, cuestionar y desde ahí que cuando uno mira las denuncias, esas están en el acta y son públicas también, ciertas denuncias que lo que hacen es decir, acá se pasó a llevar la dignidad de las mujeres. ¿Por qué se permite durante tanto rato especular respecto a cuál habría sido o no? Finalmente lo que se hacía era, pareciera que se estuviera justificando ese ataque, si había existido o no violencia sexual, quién había sido, y durante todo ese relato lo que uno piensa primero es por qué no había una voz experta, por ejemplo, de colectivos de mujeres, de organizaciones feministas que vinieran trabajando con temáticas de femicidio, intentos de femicidios, de violencia de género, para que pusiera otra voz ahí, para que tuviera otra arista y tuviera otro enfoque esa noticia. Evidentemente era una noticia a nivel nacional, relevante, importante, que conmocionó a gran parte de la sociedad. Sin embargo, en esa obligación de informar, por supuesto, se pasaron a llevar principalmente algunos principios que son centrales como la dignidad de las personas, la vida privada, la integridad física y la dignidad. Esas fueron las causales de cargo de la sanción y al momento de presentar ese caso, estos estudiantes, muchos de ellos no lo conocían, esto pasó hace un tiempo. Algunos sí lo habían conocido, particularmente quienes tenían cercanía con organizaciones feministas. Y luego de presentar ese caso, lo que hacíamos en el taller era pensar en propuestas para los medios de comunicación, para pensando que ellos en algún momento van a estar también en esa posición trabajando en medios, cuáles eran las posibilidades, cómo podíamos avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en los medios de comunicación. Y lo que ahí surgía tenía que ver con algo que ya se ha dicho acá y es la formación de quienes van a estar a cargo de cubrir noticias, de conductores, conductoras, periodistas, también audiovisuales, saber ellos decían hay que tener formación feminista, pero otros también decían formación respecto al género, qué es la perspectiva de género, porque es una herramienta importante para combatir precisamente la discriminación contra las mujeres, la violencia de género. Y también se levantaba ahí la necesidad de que las universidades incorporaran muy tempranamente y de forma obligatoria, esto lo decían los estudiantes, formación de género que acompañara durante toda la carrera y que por lo tanto luego estuviera internalizada al momento de llegar y verse enfrentado a cubrir una noticia como la noticia de Nabila Rifo o otro tipo de noticias vinculadas particularmente con violencia de género, que creo que es una temática desafiante. Constantemente está el equilibrio entre cómo informar, cómo respetar la vida privada, cómo evitar la revictimización de esas mujeres o también integrantes de las disidencias sexuales al momento de cubrir esas noticias en las que se han visto envueltos producto de temáticas de violencia. Entonces, me parece que era esperanzador dentro de todo de lo difícil que es trabajar en género y desde el feminismo, que las y los estudiantes que fueron parte de los talleres tenían, no todos, evidentemente, pero muchas y muchos de ellos tenían plena conciencia de lo importante que era, de las deudas que tenían los medios de comunicación en materia de género, de feminismo, por qué no aparecían mujeres. También lo relevaron. ¿Por qué no había mujeres, por ejemplo, o era tan difícil encontrar mujeres que cubrieran deporte, mujeres que hablaran de fútbol?
no es porque no existieran, sino es que porque no tenían tanta cabida en la televisión. Se ha ido avanzando, por supuesto, pero todavía falta mucho y lo que me parecía esperanzador era que los estudiantes compartían ese diagnóstico, tenían una mirada crítica, también tenían, surgían ahí las iniciativas de, bueno, hablemos con la universidad para ver cómo podemos seguir incorporando o realizando otro tipo de talleres que nos abran. No siempre la universidad quizás tiene todas las herramientas, pero ellos decían es bueno tener alianzas con otras organizaciones, en ese caso éramos nosotros, pero podría ser cualquier otra, para conocer otras experiencias, conocer modelos, ejemplos. Están, por supuesto, las cartillas que tenemos en el CNTV, pero también se han hecho otros estudios de algunas universidades, manuales que se han hecho en el aparato del Estado para abordar, por ejemplo, el lenguaje no sexista. Hay, hay información y creo que lo relevante es cómo hacemos llegar esa información a los medios de comunicación también sin que los medios sientan que estamos pauteando y dirigiendo sus líneas editoriales. Por supuesto, eso está lejos de nuestra intención y de nuestro objetivo, pero sí creemos que hay una responsabilidad y hay un bien mayor, tiene que ver con la dignidad de las personas, el respeto de los derechos humanos, por supuesto, también, y en eso la única manera de trabajar junto y de avanzar es generar redes, generar trabajo colaborativo. Nosotros tenemos estas cartillas que yo les voy a compartir, que elaboró el Departamento de Estudios, que de verdad son sencillas, interesantes, pero bien contundentes en relación a lo que se debiera hacer en temáticas de género. Sin embargo, no sirven si los medios de comunicación, que son quizás nuestros principales, debieran ser nuestros principales interesados, no los están aplicando. Entonces, creo que en esta idea de desafíos en torno a la regulación del audiovisual tenemos muchos, tenemos experiencias. Me alegra haber podido compartir estas dos particulares del CNTV. Me alegra también conocer la experiencia de las compañeras de otros países latinoamericanos, porque en esa colaboración, insisto, creo que es como podemos avanzar en este desafío conjunto que tiene como fin principal, por supuesto, la igualdad de género, y en ese sentido la incorporación de una perspectiva de género es una herramienta fundamental. Me quedo ahí por si después hay más preguntas. Pues muchísimas gracias, Karen. Importantísimo el trabajo que habéis realizado y que estáis realizando. Esperamos que además que se utilice muchísimo, que sea muy útil, porque la labor pedagógica precisamente del sector audiovisual puede tener un impacto muy importante en la sociedad, precisamente para entender mejor la violencia de género y por tanto también pues, para que las víctimas la identifiquen con mayor claridad y el entorno de las víctimas y la sociedad en general pues actúe también en consecuencia con mayor conocimiento. Muchas gracias. Y la última ponencia que tenemos en la jornada de hoy será la voz de Miriam Larco Sicheri, secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión de Perú, CONCOR-TV, que mostrará la experiencia del Observatorio de Medios del Perú a favor de la prevención y erradicación de la violencia y el sexismo. Ella es abogada, máster en estudios de género de la Pontificia Universidad Católica del Perú, centro del que también es docente. En la actualidad se desempeña como jefa de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión del Perú, como responsable de ejecutar acciones que contribuyen al cumplimiento de la Ley de Radio y Televisión y de las políticas públicas a favor de las poblaciones vulnerables, en relación a los medios de comunicación y promoviendo las buenas prácticas en la radiodifusión televisiva y sonora en la señal abierta. Ella ha participado en diferentes comisiones multisectoriales relacionadas con la infancia, la adolescencia, la igualdad de género, las personas adultas en situación vulnerable, también la violencia contra la mujer. Es docente también en la Universidad de Lima en cursos de legislación en comunicaciones y ética profesional, y ha publicado algunos libros, entre ellos ¿Qué están haciendo los empresarios por la niñez? Y discriminación en la publicidad comercial. Adelante, Miriam, te escuchamos. Muchas gracias, Ana. Para mí es un gusto compartir en este valioso espacio, ¿no? Saludo a los miembros de la PRAE y a los asistentes. Voy a pasar a compartir mi presentación, que va a ser breve. ¿La ven bien? A ver, ahí está.
Voy a agrandarla. Sí. Ujú. Sí, va bien. Bueno, nosotros como Consejo Consultivo de Radio y Televisión no somos una entidad que regula ni sanciona, somos algo así como una defensoría de la audiencia, pero integrada por representantes de la empresa, de la sociedad y del Estado también. Bueno, en este trayecto que ya llevamos como 20 años, vamos trabajando en varios temas y hemos visto la importancia de trabajar en alianzas. Reconocer, igual que, como lo han mencionado, la igualdad es una realidad en nuestra sociedad, pero no es visible tampoco, ¿no? O sea, nosotros en el Perú no hay igualdad en cuanto a educación, la mujer, hay más número de mujeres analfabetas, no hay igualdad en cuanto a remuneración y trabajo reconocido no remunerado. Sabemos de la existencia de la mujer en su doble jornada, sabemos de la gran problemática social de violencia, violencia sexual y feminicidio. Esta es la realidad de todos los días en el Perú, poca presencia de la mujer en medios, poca presencia de la mujer en espacios políticos también. Tenemos muchas leyes, increíbles leyes, convenios internacionales, nuestra Constitución que habla de igualdad y discriminación, políticas públicas que hablan de igualdad, que reconocen y trabajan por la prevención, erradicación y sanción de la violencia, pero la gente todavía no la hace suya, ¿no? Hay poco conocimiento de la ley y poca acción sobre la ley. El último estudio que se realizó, nuestra sociedad reconoce el machismo, el racismo y la discriminación como grandes problemas de nuestra sociedad. Entonces vamos al tema de medios de comunicación. Nosotros, como bien lo han dicho las anteriores expositoras, trabajamos en medios de comunicación y los conocemos como grandes agentes de socialización, en especial a las personas, periodistas, comunicadores, son nuestros aliados en este cambio social, reconociéndose esta estructura machista, conservadora, que nace desde la familia, desde la escuela, desde productos culturales. El último estudio que se realizó por el observatorio reconoce la poca presencia de la mujer en diversos medios de comunicación. Acá hay un cuadro, en celeste está la presencia de la mujer y en rojo el hombre. 77% presencia de hombres en radio, 61% de hombres en televisión y 77% de hombres en prensa escrita y digital. Cuando hablamos de representaciones de mujeres, la mujer sigue siendo presentada como víctima, un 15%, hemos visto que esto ha ido bajando, pero cuando hablamos de mujer líder, experta o profesional, un 3.5% es la representación positiva de la mujer en la televisión peruana. Y entonces cuando le preguntamos a la población sobre sus derechos al cambio, a la actuación sobre su derecho a la comunicación, no los identifican. Este es un estudio en 3 regiones principales del país. En azul está, no tengo ningún derecho. O mi derecho simplemente es cambiar el televisor, cambiar la programación y no más. No conocen sus derechos frente al medio. Frente a estos hechos, nosotros hemos hecho una alianza estratégica con una de las más representantes instituciones, ONGs del Perú, como es la Asociación de Comunicadores Sociales, una institución de muchos años de trabajo en distintos temas de la comunicación. Y dijimos, vamos a hacer una alianza para poder, número uno, informar a la población, informar a los medios de comunicación y también al Estado, aunque no parezca increíble, sobre los deberes, sobre las normas, sobre el derecho a la comunicación que tenemos, pero también sobre el ejercicio del mismo, cómo actuar frente al incumplimiento de estos derechos, ¿no? Entonces, y además formar una ciudadanía crítica. Y esto es lo que vamos haciendo en el observatorio en estos 3 años de alianza, que creo que ha sido muy importante. Estudios, como bien dijo Ana, nos dan a conocer una realidad que ya algo les ha avanzado sobre la presencia de la mujer y también del hombre en la sociedad, ¿no? El último estudio ha sido del año 2024, donde es que ayer hicimos un webinar y vuelve a identificar a la mujer como víctima, pero nos alegra reconocer, este es un estudio donde preguntamos a la población cómo ven a la mujer en los medios de comunicación. Entonces, nos alegra saber que ahora existen nuevas representaciones más en la línea de la igualdad, donde las mujeres somos reconocidas como trabajadoras, emprendedores, mujeres profesionales que podemos con todo. Va bajando el tema de mujer responsable de la violencia y culpable, pero todavía predominan
en estos discursos, convive en estos discursos la presencia de la mujer al servicio de la madre abnegada, la buena esposa, la mujer que la ponen en los medios porque es bonita, porque es joven y con menos ropa, mejor, ¿no? Y cuando les preguntamos sobre los programas que ven todos los días en los medios de comunicación, las frases que nos dice la población peruana es esto. La mujer, de acuerdo a los discursos que se presentan en las telenovelas, en los noticieros, en los programas de entretenimiento, dice, la mujer no puede tomar decisiones sin permiso del marido. La mujer siempre debe ceder para evitar cualquier discusión con su pareja. El esposo, la pareja, siempre debe ser el jefe del hogar y quien represente a la familia. Son los discursos, vuelvo a decir, que la población identifica que todo el tiempo está presente en las series, en las telenovelas, en los noticieros, en fin. Otra de las cosas que hacemos frente a estos hechos terribles de tratamiento inadecuado frente a la información de violencia o desigualdad es la denuncia. Se llaman alertas. Inmediatamente sale un caso de mujer víctima de violencia, donde no se cumple, por ejemplo, tú ante una víctima de violencia no puedes atentar contra su privacidad y presentar el hecho de la violencia, ¿no? Y a veces ni siquiera, si no tiene permiso, presentar su nombre o cómo identificarla. Sin embargo, este es un día a día, y entonces nuestra misión se ha vuelto presentar la alerta en distintos medios, redes sociales, manda correo, alertas permanentes, diciéndoles en qué se han equivocado. La ley tanto, estás atentando contra la privacidad, la violencia está prohibida y además llevamos entrevistas. ¿Entrevistas de quiénes? De hombres, pero también de mujeres, porque como bien lo han dicho, las mujeres no estamos presentes en la opinión mediática. Y el caso último de la exposición de niñas de 8 o 10 años en ropa interior desfilando, ¿no? Y ofreciendo además que miren este conjunto en ropa interior tan atractivo para los otros, cuando sabemos que uno de los grandes problemas son de las adolescentes que desaparecen, de la pedofilia. Fue un caso muy sonado en el Perú que fue totalmente denunciado. No solamente hicimos alertas, sino esto provoca también quejas, denuncias ante los organismos que aplican sanciones. Organismos del Estado, pero también organismos bajo el cuento de la autorregulación, que funciona pobremente, incipientemente en algunos medios. Solamente un grupo de 15 a 16 medios de señal abierta están aplicando la autorregulación frente a los 8.000 medios que existen en nuestro país. Talleres, como bien también tienen en experiencia, los talleres en todo el país. Y bueno, hemos hecho uno de igualdad, el tema de violencia, y en las otras semanas los invitamos porque el tema de la igualdad también pasa por reconocer masculinidades. Y eso es lo que tenemos que hablar y conocer también, qué masculinidades existen en nuestro país. Voluntariado. El trabajo con estudiantes de comunicación a nivel nacional ha sido una prioridad para nosotros. Tenemos acuerdos con la mayoría de facultades de comunicación y periodismo en el Perú y estamos generando mucho conocimiento, clases, talleres con chicos de comunicaciones, pero también con personas que se acercan a decir cómo nos ayudan a reconocer estas malas prácticas en los medios, cómo quejar, cómo hacer ferias, que es otra cosa también que tenemos en el observatorio. Un concurso muy significativo porque no todo es criticar, sino también reconocer la buena práctica de la comunicación, reconocer al periodista, al comunicador que hace un reportaje, que hace un artículo. Premiamos la televisión, la radio, la prensa escrita y digital, y que a la larga se vuelven aliados nuestros, ¿no? Yo contaba la historia de estos periodistas no solamente llegan, no, de un año, todo lo que han sacado se presenta, pero previamente hacemos una serie de talleres dirigidos a periodistas para incentivar su participación, incentivar que hagan buenos reportajes dentro de las normas. Esto ha provocado que muchos periodistas luego formen una red de periodistas a través del WhatsApp y cuando pasen una noticia, pues entre ellos se llaman la atención. Oye, no debiste presentar a la mujer, la entrevista al niño está prohibido y se hace pues un compromiso porque, vuelvo a decir, los medios de comunicación no son entidades abstractas, son personas que deben comprometerse con este cambio social.
Y estas son las grandes ferias que se hacen a nivel nacional. Tomamos las plazas, hablamos con la población, hacemos experiencias lúdicas donde la población entienda lo que son los estereotipos, porque hay ciertas palabras que no entienden. Por ejemplo, vivimos en el Perú una época que ha retrocedido en cuanto a lo conservador y entiende el género como algo muy peligroso para la población. Entonces tenemos que enseñar qué es el género, a qué estamos refiriéndonos con el estereotipo, qué entendemos por discursos patriarcales, que nosotras como grupos que trabajamos en esto damos por hecho que la población lo conoce y no es cierto. Finalmente, para concluir, estamos hablando de una movida ciudadana. Hay que despertar a la población, a la ciudadanía, a través de información, como les he dicho, datos, normas, estudios, que nos ayuden a observar el cumplimiento de la ley, de los compromisos del Estado, alertar a los medios, pero también hacer acuerdos con los medios, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros en la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, expresidentes de Concord TV hoy integran esta sociedad y que han provocado la comunicación directa. Llamamos por teléfono y decimos, oye, estas chicas de ropa interior son menores de edad, inmediatamente actúan de oficio. Es por la autorregulación. Capacitaciones, como les he dicho, a estudiantes, a periodistas, a profesionales, reconocimientos públicos y finalmente la incidencia. La exigencia de un Estado que da leyes, pero hay que vigilar su cumplimiento, exigir su cumplimiento y también a los titulares de medios de comunicación. Bueno, muchas gracias por este espacio tan valioso. Estoy atenta a sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Importantísimo, creo que esa labor de acompañar, de crear alertas para señalar la discriminación, al mismo tiempo que reconocer las buenas prácticas, estar alerta también en ese sentido. Y además yo creo que es importantísimo que, pese a que cada vez sí que avanzamos muy rápido o más rápido en la profesionalización, en la concienciación de profesionales de la comunicación en cuanto a perspectiva de género, quizá van por detrás, falta un poquito más el de las empresas de comunicación, ¿no? El de los canales de comunicación, las productoras, que no ponen las condiciones necesarias para que profesionales que sí que tienen voluntad puedan desarrollar ese trabajo con perspectiva de género en condiciones. Y ahí, pues, realmente una ciudadanía crítica, formada, que sabe encontrar la discriminación y las malas prácticas en los medios es importantísima para presionar ahí, ¿no? Para ser más exigente con los productos televisivos. Y me parece fundamental lo que has comentado sobre el que la ciudadanía pueda reconocer qué derechos tiene y qué puede exigir, ¿no? a los medios de comunicación. Bien, he estado revisando los comentarios que tenemos y más que preguntas, en realidad pues hay agradecimiento por la jornada, también satisfacción porque se trabaja en colaboración con la PRAI y entonces se retroalimentan reguladores con PRAI y diferentes reguladores entre sí al colaborar. Y veo que no hay preguntas concretas para las ponentes. Por tanto, si les parece, le voy a pasar la palabra a Mónica Durán, que es la responsable de Relaciones Internacionales del Consell Audiovisual de Cataluña y también secretaria ejecutiva de la PRAI, para el cierre de la jornada. Karen Sea ha levantado la mano. Sí, Porque, pero vale, pues quiero decir una cosa pequeña, como al sí. estilo de nuestras reuniones, pero que me parece importante señalarlo públicamente también, y así me lo han hecho notar también, que en el caso de las recomendaciones generadas desde el Departamento de Estudio tienen también como referencia las propias recomendaciones de la PRAI. Y eso me parece que es algo importante, que, insisto, releva lo relevante que es el trabajo colaborativo entre los organismos, lo importante que es estar aquí convocados en esta plataforma que es la PRAI, y por eso me parecía relevante decirlo. Pues muchas gracias, Karen Cea. Y bueno, le paso la palabra a Mónica Durán como cierre de esta jornada. No sin antes agradecerles por mi parte sus intervenciones y también la participación, la asistencia del público.
Mónica, cuando quieras. Muchas gracias, Ana. Apreciada directora regional de ONU Mujeres, señora María Noel Baeza, señora Yerili Polanco, apreciadas colegas de la CRC de Colombia, Catalina Jurado del CNTV de Chile, Karen Cea, y de Concord TV del Perú, a la señora Miriam Larco, así como también apreciado vicepresidente de la APRA y presidente del CNTV, señor Mauricio Muñoz. Muchas gracias por todas las presentaciones e intervenciones que han realizado hoy. Como hemos tenido oportunidad de tratar durante la jornada abierta, el objetivo de esta ha sido el análisis de los principales desafíos a los que se enfrenta la regulación del audiovisual en relación a la perspectiva de género. Como hemos podido observar y compartir, las diferentes intervenciones creo que nos han compartido algunas de las iniciativas que desde diferentes instituciones, ¿no? Como ONU Mujeres, así como desde el ámbito de acción de la academia, como apuntaba Yerili, y también de las autoridades de regulación miembros de la PRAI, como son Concord TV, CNTV o la CRC de Colombia, han realizado o están realizando en el ámbito de la representación de género en el sector audiovisual. Un ámbito, el audiovisual, que en palabras de la directora regional de ONU Mujeres se presenta como un sector estratégico para constituirse como acelerador, ¿no? Que comentaba, como un acelerador para la erradicación de la discriminación, el cambio de los estereotipos de género, la subsanación de las brechas de género, que apuntaba también la señora Yerili Polanco, tanto ya sea de representación como de presencia de las mujeres en los ámbitos técnicos, expertos, directivos y de responsabilidad en el sector audiovisual. La señora Catalina Jurado de la CRC nos ha presentado esta guía tan interesante de buenas prácticas para erradicar la violencia de género, el proyecto Lente Púrpura, un proyecto muy interesante que recoge, como hemos visto, herramientas y referentes para poner de relieve la problemática de la violencia de género en Colombia. Por su parte, la señora Karen Cea del CNTV de Chile nos ha compartido las principales iniciativas del CNTV para promover la incorporación de la perspectiva de género en la televisión en Chile, como son el taller dirigido a estudiantes de periodismo y las 2 cartillas generadas por el Departamento de Estudios del CNTV. También haciendo foco, entre otras temáticas, en cómo se informa respecto a la lacra de la violencia de género. Y finalmente, la señora Miriam Larco, jefa de la Secretaría Técnica de Concord TV, nos ha presentado el Observatorio de Medios del Perú a favor de la prevención y erradicación de la violencia y el sexismo de los medios. En su intervención, y esto es también muy relevante, ha subrayado la importancia de las alianzas estratégicas para optimizar los esfuerzos que se realizan en el ámbito de la presencia de la mujer en los medios de comunicación. Desde la PRAI queremos compartir con todas y todos ustedes nuestra voluntad de contribuir al cambio de las dinámicas y de las inercias que todas las panelistas han ido apuntando a lo largo de sus intervenciones, así como también aportar nuestra contribución transversal y colaborativa a la disminución de las brechas de género en el sector audiovisual, ya sea desde la presidencia y la secretaría ejecutiva de turno de la plataforma, ejercida actualmente por el Consell de l'Audiovisual de Cataluña, desde las 2 vicepresidencias de la PRAI, ocupadas por parte del CNTV de Chile y la CRC de Colombia, así como también desde el ámbito del Grupo de Trabajo de Representación de Género de la PRAI, coordinado por la señora Ana Jimeno y formado por un gran número de miembros de la plataforma. Como decía, el compromiso y la colaboración de todas y todos para erradicar las desigualdades que todas las panelistas han apuntado con anterioridad se constituye como fundamental para avanzar hacia una sociedad más igualitaria, más inclusiva y más respetuosa. Porque en palabras de la señora María Noel Baeza, cuando progresa la mujer se origina un beneficio para todas y todos.
Y para finalizar, muchas gracias a todas y a todos por su presencia, al Grupo de Trabajo de Representación de Género de la PRAI por la propuesta de jornada abierta que hemos celebrado hoy, y les emplazamos a nuestra próxima sesión que tenemos prevista organizar a finales de abril y que tratará sobre los servicios y plataformas OTTs. Les informaremos convenientemente de la fecha y el horario de la jornada. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias.